Buenas tardes, compañeros de clase. Nosotros somos el equipo 5, conformado por María Fernanda, Camila Angélica, Jesús Adalberto, Madeline Colorado, Yared Alexandra y su servidor Eric Corona. El arte deco tiene como elementos fundamentales a las formas geométricas y a las líneas simples y rectas. El arte deco no presenta exuberancias y exageraciones como lo hacía el Art Nouveau, ya que el contexto sociopolítico de la época de entreguerras era muy complejo y suponía una búsqueda de la simplicidad y de las formas más auténticas antes del lujo y del gasto. Sin embargo, si bien las formas son más simples y planas, el interés por la belleza y el arte nunca fueron dejados de lado. Características. El Art Deco utiliza una estética clásica, simétrica y rectilínea. El estilo Art Deco fue influido por el geometrismo de las vanguardias históricas, así como por el Art Nouveau y la escuela de la Bauhaus. Sin embargo, también fue sensible a los descubrimientos arqueológicos egipcios, mesopotámicos, africanos, vikingos, hindúes y americanos. Por ello fue común la aparición de motivos aztecas, mayas e incas. Consolidó así su carácter ecléctico e historicista. La geometrización, el empleo de la línea recta como elemento primordial, combinaciones de la línea y uso del zigzag, el uso frecuente de curvas, espirales y círculos, siempre subordinados al sentido geométrico y la simetría, el gusto por las figuras geométricas del hexágono y el octágono y ocasionalmente el cubo. La geometrización se expresa particularmente en un profundo interés por la simetría. En ese aspecto, el Art Deco desafía los patrones y criterios del Art Nouveau. La coloración audaz es utilizada primordialmente en interiores y recubrimientos de exteriores. El gusto por los materiales caros se debe principalmente a la pretensión del refinamiento del Art Deco, que lo hizo sensible al gusto por los materiales caros, ya fueran naturales o industriales. Dentro de los materiales naturales existía la piel de zapa, de tiburón y carey, maderas como el ambón, ébano y palisandro. Dentro de los materiales industriales, el cromo, la baquelita y el plástico. La decoración priva sobre la funcionalidad. Antes que nada, el Art Deco fue un estilo decorativo, por ello su énfasis no estaba en la funcionalidad de los objetos, sino en la decoración, es decir, en los elementos estéticos. Empezando con los ejemplos, tenemos como en un inicio al Palacio de Bellas Artes. El presidente Porfirio Díaz tenía cierto interés por afrancesar la Ciudad de México, y la construcción del Palacio de Bellas Artes no se libró de esta tendencia. Fue dirigida por el arquitecto italiano Adamo Borai, y este utilizó acero y concreto en la construcción del esqueleto, para posteriormente los revestimientos con mármol. En su interior podemos contar con el uso de diversos materiales la cual lo hacen ver con un espacio realmente fino. Podemos ver el uso de líneas rectas que promueven la caracterización con el Art Deco. Como siguiente ejemplo tenemos el Monumento de la Revolución Mexicana, que en un inicio estaba destinado para ser el Palacio Legislativo de la Ciudad de México, pero después de la Revolución Mexicana entre 1933 y 1938, el arquitecto Carlos Obregón Santacila rescató la obra inconclusa de Emil Bernat y junto al escultor mexicano Olivero Martínez le dio forma al monumento que conocemos hoy en día. En su interior podemos ver el gran uso de elementos, el cual lo hace en un lugar muy elegante, y en su construcción podemos ver el uso principalmente de acero para su estructura base, luego recubierto con concreto y llegar a lo que se conoce como hoy en día, que es el Monumento de la Revolución Mexicana. Como último ejemplo tenemos el edificio de la Lotería Nacional. Se trató del primer rascacielos de la capital y uno de los primeros en usar un letrero de gas neón. La obra fue de Manuel Ortiz, y en su interior se pueden encontrar una gran variedad de elementos que en su conjunto conforman un elemento armónico que muestra las características del Art Deco. Su geometrización propicia un conjunto en el espacio armónico que es cómodo y elegante a la vista. En los antecedentes, el estilo Art Deco no se conocía como tal hasta 1966, que se realizó la exposición Les Années 25,
bajo el auspicio del Museo de Artes Decorativas de París, para conmemorar la exposición Internacionales de Art Decorative Art Industrial Modern de 1925. Fue en esta época que se acuñó el término de Art Deco, pero definir en los antecedentes el estilo Art Deco no se conocía como tal hasta 1966, que se realizó la exposición Les Années 25 bajo el auspicio del Museo de Artes Decorativas de París, para conmemorar la exposición Internacionales de Art Decorative Art Industrial Modern de 1925. Fue en esta época que se acuñó el término de Art Deco, pero definir todas las manifestaciones artísticas realizadas entre las dos guerras mundiales. Es una expresión del idioma francés, un apócope de las palabras francesas décoratif, en español el ente regulador. La RAE lo ha normalizado como arte deco, tildándolo en la E. El Art Deco es un estilo de diseño arquitectónico, industrial y gráfico que comenzó a gestionarse formalmente hacia la década de 1910 y alcanzó su máximo esplendor en periodos de entreguerras, especialmente entre 1925 y 1935. Es el estilo de identificamos la Belle Époque o los años locos. Ahora bien, hablemos del Art Nouveau, arte nuevo en francés. Es una corriente artística que surgió entre los años 1880 y la primera década del siglo XX. Se trata de un estilo estético que revolucionó todas las artes, incluyendo la arquitectura, las artes plásticas y el diseño de interiores. En esta corriente, los arquitectos proyectaban edificios, pero también intervenían en el diseño de la decoración, el mobiliario y los elementos de uso diario que incluían los mismos. La idea de las casonas de este estilo era crear una experiencia especial en quienes ingresaran en los edificios, accediendo a un universo único y original, aislado del exterior. Este estilo tuvo mucha aceptación por parte de la alta burguesía, ya que buscaban diferenciarse del resto y se inclinaban por las ideas de progreso y novedad. En el Art Nouveau, la naturaleza es fuente de inspiración. Sin embargo, los artistas no buscaban una simple imitación, sino que la observaban y estudiaban para encontrar en ella principios formales que luego volcaban en creaciones propias, tales como tallos, raíces, formaciones rocosas, caparazones y osamentos. Todo sirvió de punto de partida para crear las nuevas líneas y formas geométricas que le dieron originalidad y belleza a este estilo. Es por esto que en el Art Nouveau abundan las líneas curvas y algunas figuras helicoidales, así como también las llamadas curvas en forma de latigazo, donde las líneas se estiran y se doblan sobre sí mismas, inspiradas en los tallos curvos de plantas y flores. Antecedentes. Desarrollado entre 1870 y 1914, cuando Europa vivía un periodo de expansión económica como consecuencia de la Segunda Revolución Industrial, el Art Nouveau fue una corriente artística cuyas raíces se pueden encontrar en el Reino Unido en el movimiento Arts and Crafts liderado por el artista y diseñador William Morris. Aunque se ha dicho también que empezó con la Exposición Universal de París en 1900, cuando se marcó el hito realmente del Art Nouveau, atrayendo a miles de visitantes de todo el mundo con el fin de mostrar la arquitectura, el diseño, la cristalería, el mobiliario y los objetos decorativos del estilo. En México, a finales del Porfiriato, se realizaron distintas construcciones según el pensamiento élite de la época, lo que significaba una introducción a una era moderna y vanguardista traída desde París. Como se mencionaba anteriormente, el Art Nouveau tuvo como inspiración a la naturaleza. Es por ello que en las edificaciones de esta corriente abundan las formas orgánicas, elementos como hojas y enredaderas, flores, pájaros e insectos, que no tienen un simbolismo como tal. Sin embargo, estos fueron introducidos por una fuerte influencia del arte japonés, que era muy popular entre los artistas de la época. La variedad y la mezcla de estilos también varía en esta corriente, es decir, que podía emplear en una misma obra distintas soluciones formales, provenientes de la influencia de distintas corrientes estéticas, como el arte japonés, el hindú o el simbolismo.
siendo así que la simetría viene siendo otra de las características de este estilo, por lo que elementos de distinta forma y tamaño pueden convivir en las fachadas, que se organizan sin un orden clásico, lo que daba mayor sensación de dinamismo, mientras que los interiores eran más claros y sencillos, acentuados por la continuidad espacial que creaba una unidad estética entre los detalles y el contexto. Ejemplos. Uno de los ejemplos más representativos es el edificio que alberga el Gran Hotel de la Ciudad de México, construido en 1896 por Daniel Garza. Aunque la fachada no corresponde con este estilo arquitectónico, la estructura interna, que privilegia el hierro y su andar curvilíneo a través de barandales, arcos ondulantes y recubrimientos con motivos naturales, son algunos de los elementos mejor conservados del Art Nouveau, así como el enorme vitral del techo diseñado por Jacques Guibert en 1908. Palacio de Hierro de Orizaba. Este edificio es el máximo exponente del Art Nouveau en México y se encuentra catalogado como el único palacio metálico Art Nouveau en el mundo. Orizaba fue la quinta ciudad más importante de México y la más rica e industrial del estado de Veracruz. Durante el Porfiriato fue donde vivieron franceses, suecos, irlandeses, ingleses, españoles, italianos, estadounidenses, alemanes y muchos más extranjeros. El Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. La obra más ambiciosa de Porfirio Díaz, el nuevo Teatro Nacional, que será lo que hoy conocemos como el Palacio de Bellas Artes, fue construido con una base de armazón metálico recubierto de mármol de Carrara. Las columnas fitoformes, las esculturas de mujeres en posiciones serpenteantes, las serpientes que dan forma a los arcos, cabezas de águila, ornamentos florales, todo eso es Art Nouveau. Aunque su construcción se vio detenida por la Revolución Mexicana, pudo terminarse en 1931, cuando el movimiento artístico ya había dejado de ser tan importante. Como último ejemplo de este estilo tenemos el Museo de Geología de la UNAM. Aunque toda la composición del Museo de Geología es de estilo ecléctico, los detalles franceses alternados con motivos prehispánicos son la creación del espíritu de la época. Son las escalinatas con herrería que simulan flores, farolas y vitrales emplomados con motivos geológicos, una muestra más de la huella que dejó este estilo arquitectónico y decorativo en México. Por último, y para reforzar los conocimientos, tenemos las diferencias que tienen el Art Nouveau y el Art Déco. El Art Nouveau, literalmente arte nuevo en francés, surgió en la última década del siglo XIX y su influencia se extendió hasta finalizada la primera del siglo XX. Sus raíces pueden encontrarse en el Reino Unido, en el movimiento Arts y Crafts liderado por el artista y diseñador William Morris. El Art Déco, por cambio, o abreviatura de Arts Décoratifs, artes decorativas, de nuevo en francés, surgió justamente cuando moría el Art Nouveau, hacia 1910, cuando fue evolucionado para alcanzar su cumbre en los años 20 del pasado siglo, y pronto irradió hacia el mundo entero. El Art Nouveau surgió como reacción tanto frente al agotamiento de los modelos clasicistas y la pompa Beaux-Arts como a la sociedad industrializada. El Art Déco, en cambio, no teme volver a modelos del pasado y también abraza el futuro y se fascina por la tecnología, la maquinaria y la velocidad. Fue impulsado por las clases más pudientes. El Art Nouveau se basa en lo ágil, lo fluido, en el movimiento que aportan las curvas y la simetría. En cambio, el Art Déco parece obsesionado con las formas geométricas, con las rectas y los ángulos, con la masa y la simetría como valores constantes. El Art Nouveau se inspiraba en la obra de los artistas prerrafaelistas, en el atrayente misterio de los simbolistas, en la fluidez, en las teorías arquitectónicas de Viollet-le-Duc y en arte medieval. El Art Déco se dejaba seducir por el Antiguo Egipto, el arte mesopotámico, el primitivismo africano, el Extremo Oriente y, en general, todo lo que resultara diferente y exótico, y a menudo volvía también a los modelos de la antigua Roma y a la Grecia clásica, con sus imponentes columnas y ricos materiales. El Art Nouveau experimentó un fuerte impulso con la Exposición Universal de París de 1900, que atrajo unos 50 millones de visitantes de todo el mundo, y supuso una apoteosis de la Belle Époque. En cambio, el Art Déco debe en gran medida su popularización a la Exposición de Artes Decorativas de París de 1925, que esta vez sí ofrecía un amplísimo catálogo de lo que este estilo daba de sí.
El Art Nouveau suele integrarse en ámbitos urbanos, pero partía en cierta medida de modelos campestres y artesanales. En el Art Deco destacaron obras que resaltaban por ser más grandes y lujosas, como el de los grandes cines y teatros, los cuales se adaptaban bien a las premisas de este estilo. Los rascacielos neoyorquinos desde luego también, como ejemplos como el Chrysler Building o el Empire State. Las casas y palacios de Art Nouveau buscaban ante todo una unidad de estilo. Cada pieza de mobiliario estaba diseñada para adaptarse de manera perfecta al conjunto y cualquier sustitución haría peligrar el equilibrio. En cambio, en el Art Deco acude a la historia sin complejos y en él abundan pastiches de distintas épocas y estilos. El Art Nouveau fue sobre todo un asunto de gran burguesía ilustrada, de industriales patronos de las artes y la cultura con aspiraciones de elitismo estético. Con algunas excepciones, se diluyó rápidamente una vez finalizada la primera época del siglo XX, por lo que resultó bastante efímero. El Art Deco influyó en el cine de Fritz Lang y luego fue rápidamente adoptado por Hollywood de los años 20, 30 y 40 como estilo característico que evocaba lujo y esplendor. Esa fue posiblemente otra de las claves del éxito y de su capacidad para perdurar. Y por último, para concluir, agradecemos por su atención y esperamos que este video haya sido de su agrado.